En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante los pueblos. Como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: que necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los iba dando. A ellos le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En algunas ocasiones, cuando Jesús le hablaba a los discípulos y de su misión, les daba el poder para curar a los enfermos y para expulsar a los endemoniados. Vemos cómo en Pedro y en Juan ya se hace realidad este mandato, promesa del Señor. Después de la resurrección del Señor, los apóstoles continuaron con su vida cotidiana, pero con el encargo de anunciar el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ellos comienzan esa predicación ardua del Evangelio.
Por eso es muy interesante que nosotros le hagamos la lectura seguida de los Hechos de los Apóstoles. O sea, lo vamos a leer durante todo el tiempo de Pascua, pero los que no puedan participar de la Eucaristía diaria, para que hagan el ejercicio y podamos descubrir el tesoro de la iglesia primitiva en sus orígenes. Pedro y Juan, el discípulo amado, y Pedro, el discípulo quien llevó la vocería muchas veces de los discípulos, suben al templo. Allí se encuentran con un enfermo que todos los días lo colocaban allí para pedir limosna. Este enfermo no reconoce a Pedro ni a Juan, ni reconoce que tenga poder de sanar, así como algunos enfermos sí le hacían este reconocimiento a Jesús, porque lo que le piden a los discípulos es en el orden temporal, no en el orden espiritual. Y en el orden temporal le están pidiendo dinero. La respuesta de Pedro está muy acorde a su experiencia de Cristo y en la misma línea de la curación que hacía Jesús. Jesús siempre sanó a los enfermos, pero no dio dinero, porque Jesús ha venido precisamente es a darle a los enfermos la sanación, más que todo en el orden espiritual. Pedro le dice que no tiene nada material, y es verdad, los discípulos están desposeídos de cualquier peso económico, pero ellos sí tienen la potestad espiritual que les ha sido dada en el Espíritu Santo. Y le dice, no tengo nada en el orden material, pero sí te podemos dar en nombre de Cristo resucitado la salud. Y es allí donde Pedro lo coge, lo toma de la mano y lo levanta. Vemos cómo Cristo resucitado va teniendo efecto en la vida de los discípulos y por ende en la vida de tantas personas urgidas de la curación. Lucas nos trae este texto que es propio de él, de los discípulos de Emaús. Emaús distaba unos 11 kilómetros de Jerusalén. Vemos que van dos discípulos caminando, seguramente eran pareja, porque al darle posada a Jesús, lo ratificaba, era una costumbre de las parejas acoger a los peregrinos. Tal parece que estos dos discípulos habían sido testigos oculares de lo que había ocurrido en Jerusalén, es decir, todos los episodios concernientes a la resurrección, concernientes a la pasión, a la crucifixión y a la muerte de nuestro Señor. Parece que esa conversación tenía varios elementos, porque se dicen que conversaban y discutían. Es decir, seguramente alguno de ellos no creía en la resurrección, o el otro hacía una crítica frente a lo que había ocurrido. En esa conversación se puede reconocer un tono de tristeza. Esa tristeza, bueno, puede ser explicable porque a Jesús lo han crucificado, Jesús ha muerto, pero también puede ser un signo de la desesperanza. Por eso cuando se acerca a Jesús y quiere involucrarse en esa conversación, ellos le dicen con extrañeza que él como no se ha enterado lo que ha ocurrido. Pero miren ustedes el tono con el cual le explican a Jesús lo que ha pasado. Es un tono melancólico, triste, de desesperanza. E incluso los mismos discípulos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, porque lo dicen, no, es que era un profeta lo que pasó con Jesús, un profeta que crucificaron, él iba a ser el Salvador, pero mire, ya han pasado 3 días y no ocurre nada. O sea, ellos no creen, es una desesperanza total y completa. Es más, le cuentan a Jesús que algunas mujeres han venido a comentar que el sepulcro está vacío, ni le dan credibilidad
al anuncio de las mujeres, no le dan credibilidad. Yo no sé si cuando nosotros salimos de la Eucaristía, nosotros salimos tristes o si creemos lo que está sucediendo. Por ejemplo, habremos participado de la Semana Santa, de las diferentes actividades litúrgicas, hemos orado. ¿Cuál ha sido nuestro discurso durante esta semana? ¿O simplemente fuimos espectadores de unos actos litúrgicos de la celebración de la Semana Santa? Fuimos simples espectadores y ya volvimos nuevamente a nuestra aldea con el mismo lenguaje triste, lúgubre, melancólico. O sea, ¿cómo es nuestra actitud en este momento? Si Jesús se acercara a conversar con nosotros, ¿qué le diríamos? No, participamos en la Semana Santa, pero ya volvimos nuevamente como al devenir de la vida, a las dificultades, a los problemas, ya otra vez, no. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Estos discípulos tienen que ser nuevamente exhortados por Jesús. Y Jesús tiene que comenzarles a explicar todo desde Moisés y que era necesario que el Mesías padeciera. Es que en el Antiguo Testamento se nos profetizaba de la pasión del Mesías. Isaías no hablaba del varón de dolores. Es decir, era necesario. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a los discípulos en esos anuncios de la pasión cerca a Jerusalén? Es que me tienen que crucificar, pero el Hijo de Dios va a resucitar. Yo no sé si a ellos como que se les clavaba más en la mente, en el corazón, el anuncio de la muerte y no el anuncio de la resurrección. Porque si ellos le dan credibilidad al anuncio que Jesús hizo de su pasión, también tienen que creer en la resurrección. Y Jesús nuevamente parte el pan, la fracción del pan, y es allí donde lo reconocen. Es decir, se les abren los ojos. Ellos estaban enceguecidos por la tristeza, por la desesperanza, pero al contemplar ya a Cristo vivo, presente, ya ellos entienden que Jesucristo está verdaderamente vivo, presente, actuante. Por eso estos discípulos de Emaús le dicen a Jesús que se quede con ellos. Claro, ¿quién no quiere vivir al lado de la resurrección? Vivir al lado de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Nosotros queremos es estar asociados a Jesús, porque Él es el incentivo para la vida. Ya tenemos suficientes ofertas de muerte. Nosotros no podemos decirle a la muerte, quédate con nosotros que la tarde está cayendo. No, le decimos es a Jesús, quédese con nosotros. Por eso es tan importante que en este tiempo de Pascua participemos de la Eucaristía, pero con los ojos de la espiritualidad, y que mientras se celebra la Eucaristía el corazón pueda arder, así como ardía el corazón de los discípulos de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón cuando conversábamos con Él? Que arda el corazón de efusividad. Hermanos, nosotros ya no podemos ser seres de muerte, somos seres de vida. No sé si podemos entender el efecto de la resurrección. O sea, nuestro Señor está vivo, hay esperanza. Ya nuestra vida no queda plana, no tenemos una visión horizontal de la vida, no, tenemos ya una vida de trascendencia, de esperanza. La resurrección del Señor nos da vida eterna. Por eso, a ser muy efusivos. Vamos a tener un lenguaje de alegría, de entusiasmo, y que al hablar de Jesús el corazón pueda arder también. Hay muchos hermanos que necesitan un lenguaje muy bueno. Tienen los ojos cerrados, hay que abrírselos para que descubran la novedad de Cristo resucitado. Y que el Señor se quede en el hogar de cada uno de ustedes. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado. Que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú